Hola, bienvenidos a un video. Soy Vania y les voy a explicar algunos de los temas que aprendí en este parcial en economía turística. Para empezar, hay que dar las definiciones claras. Economía viene de la etimología griega o economía, que significa administración del hogar. La economía se define como el estudio de la circulación de bienes y de dinero. La economía turística estudia las relaciones económicas que hacen los servicios turísticos para satisfacer las necesidades del cliente. En la economía hay tres agentes económicos. Estos agentes son los encargados para que exista un mercado. Primero está la familia. Se relaciona con las empresas a través de los factores productivos. En pocas palabras son las personas que van a trabajar, las que hacen la maquinaria, entre otras acciones. Estas empresas se relacionan con el gobierno por la regulación del mercado. El gobierno debe de tomar las medidas para que la economía fluya de manera correcta y por lo tanto pone las políticas económicas para las empresas. Y la forma en que se relaciona la familia y el gobierno es a través del bienestar. El gobierno debe asegurar el bienestar de la familia, ya sea de las necesidades como alimentos, como la electricidad, el agua o la vivienda. Hay dos tipos de economías. Está la abierta. La abierta es cuando un país se relaciona con otros a través de un comercio. Un ejemplo es nuestro país, México. Y uno de los tratados más importantes que tiene internacionalmente es el Tratado de Libre Comercio, que se relaciona con Estados Unidos y con Canadá. Y este ha tenido grandes beneficios comercialmente. El contrario es la economía cerrada. Es cuando una nación se aísla del resto del mundo y solo ellos pueden fluir su comercio. Y el ejemplo sería Corea del Norte. Ahora, la micro y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de la economía a una escala mucho menor. Esta la estudian las empresas, las familias e individuos. Y las formas en las que estudian esto son a través de inversión y es sobre los consumidores, sobre los trabajadores, el desarrollo, la producción o la distribución. Ahora la macroeconomía, como dice su nombre, es a mayor escala. Por eso estudia la economía local, como una ciudad, la economía nacional o la mundial. Y por eso toma factores más grandes, como son el desempleo, las crisis, las deudas, el PIB, el comercio, los precios y el desarrollo. Otros conceptos tratados son sobre los recursos escasos. Este ya lo hemos escuchado antes, y estos se refieren a los recursos que tienen una disponibilidad limitada. O sea, tarde o temprano se pueden agotar. Y uno de los recursos limitados más importantes en el mercado mundial es el petróleo. El costo de oportunidad. Este es el análisis de una decisión no tomada para analizar si hubo pérdidas o ganancias si se hubiera tomado esta decisión. Es como qué hubiera pasado. La especialización es cuando una empresa o individuo se centra en un tema en específico. Un ejemplo sería tal vez los doctores que se especializan ya sea en cirugía o en pediatría. El siguiente tema es sobre la clasificación de bienes. El primero es el de consumo. Estas son las necesidades básicas, como son la alimentación, el agua y la vivienda o la ropa. El segundo son los de intermedios. Estos son los insumos utilizados para la fabricación de productos finales. Un ejemplo es el algodón para crear la ropa. Y el tercero es de capital. Y estos son los destinados para la creación de productos finales. Por ejemplo, sería la maquinaria que se ve en la imagen para crear las viviendas, carreteras, etc. Los factores de producción antes eran cuatro y se agregó uno quinto. El primero es la tierra, o sea, es el espacio que se utiliza para crear para los productos. Yo estoy poniendo ejemplos de la agricultura, así que la tierra sería claramente todos los terrenos que se usan para la producción de alimentos. El trabajo es todas las personas que se encargan de la producción. Un ejemplo serían los agricultores. La capital son todos los elementos materiales que se requieren para que haya una producción. En este caso serían tractores o pesticidas. La capacidad empresarial es la habilidad de organizar estos factores
para que haya una buena distribución y funcione la economía. Y este sería pues las distintas empresas de agricultura. Y la tecnología es sobre las nuevas herramientas basadas en las nuevas tecnologías para que haya una mayor eficiencia y pues sea mayores ganancias. Y un ejemplo en la agricultura serían ya sea las granjas circulares o las cultivos en los hidrocultivos. Otro glosario que necesitamos saber es el intercambio. Estos son cuando dos agentes intercambian bienes o servicios a cambio de otros bienes y servicios. Un ejemplo es que una empresa de agricultores le den 5.000 manzanas a una empresa a cambio de que les den azúcar. La función de producción es la capacidad de cuántos productos se pueden realizar al máximo, depende de una cantidad limitada de trabajo capital. Un ejemplo sencillo es de 5.000 manzanas se pueden hacer 1.000 pies de manzanas. Por último, vamos a hablar sobre las teorías económicas. La palabra teoría se puede definir en pocas palabras, que es el conjunto organizado de ideas para que intenten explicar un fenómeno a través de la observación, la lógica o la experiencia. Y ahora la teoría económica son todas las teorías que intentan explicar cómo funciona la economía, todos los sucesos que pueden ocurrir en esta misma. En la historia han transcurrido 13 teorías. La primera es la comunidad primitiva. Estos son los primeros humanos que han existido. Los primeros humanos solo necesitaban producir para cubrir sus necesidades, por lo tanto no había propiedad privada. Por eso también se puede utilizar el término de comunismo primitivo. El segundo es el modo de producción asiática. Este se originó en la civilización mesopotámica. Aquí el pueblo pagaba un tributo al Estado, ya sea alimentos o incluso mano de obra. El tercero es el esclavismo. Este surgió en la antigua Grecia y luego fue influenciado en la antigua Roma. Aquí conocemos el término de esclavismo. Se usaba personas y los forzaban a trabajar y a cambio de nada, ningún beneficio, para que el amo, o sea, el que los explotaba, tuviera las ganancias. El feudalismo, este surgió durante la Edad Media. Y en ese entonces había 3 niveles. Era la nobleza, el clero y los campesinos. Estos últimos trabajaban para la nobleza, mayormente en la agricultura. Y mientras trabajaban les daban en cambio seguridad dentro de los terrenos de la nobleza. Ahora saltamos al siglo XV y aquí está el mercantilismo. Y su mayor representante es Jean-Baptiste Colbert y hubo otros. Aquí el mercantilismo asegura que el Estado debe de intervenir en la economía para que haya un buen regulamiento y prosperidad. Y en cambio, su contraparte es la fisiocracia. Y este decía que debía tener una intervención el Estado. Esto lo cita François Quesnay. Ahora en la etapa clásica es durante el siglo XVIII al XIX. Aquí Adam Smith aseguraba que las empresas debían tener un libre mercado, o sea, se definían los precios a través de la demanda, del costo de producción o de la calidad del producto. Ahora llevemos a una teoría, una de las más populares y una de las más impactantes del siglo pasado, y este es el marxismo, que su mayor representante es Karl Marx, aunque también está Friedrich Engels. Aquí se aclara que siempre, durante la historia, siempre ha habido un explotador y un explotado. Y la historia se basa en la lucha constante de clases. Y que tarde o temprano la minoría, el explotado, se rebelaría. Y debería buscar una sociedad igualitaria, sin clases sociales y que no hubiera propiedades privadas. Y obviamente esto influenció al comunismo y esto ocasionó una revolución rusa y posteriormente la fundación de la Unión Soviética. La etapa neoclásica de 1870
con sus representantes Thorstein Veblen y Alfred Marshall, aseguraban que el valor de un producto es definido por la demanda. Y esto incluso afectaría en la calidad del producto, ya que solo lo que importa más es la demanda. Ahora, el keynesianismo, en honor a su fundador John Maynard Keynes, asegura que mientras hubiera mayor gasto para los servicios públicos, esto estimularía para la producción, la inversión y el empleo. Y este, de hecho, fue una de las ideologías que fueron utilizadas para la Gran Depresión en Estados Unidos. Gracias a esta teoría, se ayudó a salir de esta crisis. Por último, llevamos estas tres últimas teorías. El monetarismo fue fundado por Milton Friedman con la ayuda de la Escuela de Economía de Chicago en 1970. Aquí asegura que mientras más dinero se existiera en circulando, aumentaría en corto plazo la producción, pero a largo plazo aumentaría la inflación. Esto se pudo ver en países como Venezuela y Argentina. La doceava es la Escuela de Expectativas Racionales, por Robert Lucas, Robert Barro y Thomas J., igual en la década de los 70. Aquí los agentes económicos eran predecibles, se tenía toda la información disponible para analizar qué sería de la economía en el futuro. Y por último, estamos en la teoría actual que está en nuestro mundo, que es la globalización. También conocemos que es la comunicación e interdependencia de todo el mundo. Todos estamos conectados, tanto culturalmente, tecnológicamente y claramente económicamente. Y bueno, podemos concluir que con esta frase, la pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación financiera. Conocer este tipo de conceptos es muy importante porque la economía al final del día a todos nos afecta. Debemos conocer muy bien cómo manejamos nuestro dinero, cómo se maneja nuestro dinero, para así pues algún día tener beneficio de este mismo.